Vamos a ver cuatro aspectos principales: la regulación vigente, los controles claves de esta regulación, la resiliencia digital en la práctica y unas conclusiones. La regulación SBS 814-2025 es una actualización de la 877 de la gestión de continuidad de negocio. El día 10 de marzo del 2025 se ha publicado esta resolución en el Diario del Peruano, donde ha introducido cambios sustanciales en la regulación vigente 877 del 2020. Y una de las principales modificatorias a la norma constituye la notificación de infracciones graves. Si se produce una caída en las plataformas bancarias, ya sea billeteras digitales, apps digitales, por más de 3 horas continuas o acumuladas en un horario de 6 de la mañana y 10 de la noche. Esto está tipificado en la cláusula 81 de la norma. Asimismo, habla sobre las empresas con alta concentración de mercado. Y estas empresas tienen como máximo 3 horas para reactivar sus servicios. Si excedieran el plazo, podrían recibir una sanción de 100 UITs, lo cual significa 535.000 soles. Asimismo, insta a las entidades financieras a implementar sistemas de monitoreo que aseguren la continuidad operacional para garantizar que los servicios sean idóneos y estén disponibles. Desde el 1 de junio del año pasado, las empresas con más concentración, a excepción del Banco de la Nación, ya tienen que haber implementado. Y desde el 1 de junio de este año, el Banco de la Nación y el resto de entidades financieras. ¿Qué controles claves tenemos en la regulación que es importante detallar y que acá he hecho un pequeño resumen? Uno, le pone mucho hincapié a la gestión de riesgos y a las pruebas. Es decir, en la gestión de riesgos tenemos la evaluación de componentes tecnológicos, donde debemos identificar qué componentes tecnológicos podrían causar fallas críticas y gestionar los riesgos de estos activos de forma detallada, actualizada. Esto tiene que ver también mucho con el tema de la gestión integral de riesgos en las evaluaciones de riesgos tecnológicos de nuevos productos, cambios importantes o servicios de las TIC. También nos habla de las pruebas anuales, donde es obligatorio hacer por lo menos una prueba para verificar las estrategias de la continuidad y el cumplimiento de los tiempos de operación establecidos ya en la ley, ¿no? De 3 a 5 horas. Los resultados de estas pruebas deben incluirse en el informe anual de riesgo operacional. Asimismo, las condiciones de operación de cada producto digital debe ser aprobado expresamente por el directorio o el comité de riesgos. Luego, otro aspecto también importante que ves son los canales alternativos y la comunicación. Te dice que deben haber canales de contingencia que permitan a los clientes tener disponibilidad de su dinero o realizar operaciones prioritarias, incluso si el canal digital principal falla. En cuanto a los protocolos de comunicación, la empresa debe tener planes para comunicar de manera oportuna a sus clientes y a los usuarios sobre este tipo de incidentes, ¿no? Y sobre cuándo van a estar disponibles estos canales alternativos. La definición de la interrupción también lo aclara de manera regulatoria, que no solo es el impedimento de tener disponibilidad de estos canales digitales, sino también la degradación o la baja de performance de los niveles de servicio, ¿no? Cuando afecte, y esto afecta pues a los clientes y obviamente a la reputación de la empresa. En cuanto a los objetivos de recuperación, tanto al tiempo como al punto objetivo, también nos habla claramente y explícitamente de en cuánto tiempo nos debemos recuperar en estos canales, ¿no? La banca por internet, los apps, las billeteras, que habla que no debe superar las 3 horas, ¿no? Para las empresas de concentración y para el resto de 5 horas. Asimismo, también nos dice que para todos los productos pasivos, el diseño de las estrategias de continuidad debe asegurar estos puntos de recuperación igual a 0, lo que significa que no debemos perder ninguna información de las operaciones que realice el cliente productos de la permanencia de este incidente.
Asimismo, el monitoreo y los reportes de incidentes tiene 3 puntos claves, que es el sistema de monitoreo, el reporte de interrupciones y el registro centralizado, donde nos habla que es obligatorio contar con herramientas que monitoreen el funcionamiento de estos canales en tiempo real, ¿no? Para así identificar desviaciones a los niveles normales que se debe dar el servicio, de tal manera que haya una proactividad para saber si esto pudiera fallar. En los reportes de interrupciones, las empresas con concentración de mercado deben informar los incidentes que duren más de 1 hora en un plazo máximo de 2 horas. Y las demás empresas deben informarlo si es de más de 4 horas en un plazo de 5. Y en el registro centralizado te dice que debes tener un registro, un histograma de las interrupciones de los canales que duren más de 30 minutos, detallando las causas, productos afectados y responsables, ¿no? Estos puntos que acabo de narrar son muy claves para tenerlo en cuenta dentro de la preparación y de todo el diseño que tú hagas para poner en práctica la resiliencia. Y recordemos que la resiliencia es para organizaciones que no solamente tienen documentados sus procesos o documentado todo su plan de continuidad, sino también van más allá del compliance, ¿no? Y eso es algo que vamos a ver a lo largo de esta presentación. Uno de los principales aspectos es que incluyamos la resiliencia digital como parte de la agenda del plan estratégico institucional. Muchas veces se delega esto a las áreas de TI y no se ve desde más arriba, ¿no? Desde el directorio o desde la gerencia general. Por eso que es muy importante tener en cuenta que esta regulación, al ser tan explícita en los tiempos, es necesario que se discuta y se vean estrategias de los servicios financieros que actualmente tiene la institución y los que piensa crear como parte de las estrategias institucionales. De lo contrario, se va a perder el foco 360 y se va a delegar esto a las áreas de TI y tampoco se va a dar visibilidad presupuestal a lo que se requiera. Luego es definir una estrategia integral para la gestión de riesgos, diseñada para la seguridad corporativa. Recordemos que la seguridad también tiene principios y uno de ellos es la disponibilidad. Entonces, esto le pega muy de la mano a la seguridad. Y esto tiene que ver mucho con la gestión de crisis y los daños, ¿no? Que debe ser una estrategia que sea multinivel. ¿Qué quiere decir? Desde el directorio debe tener objetivos claros para cómo va a ejecutar esta resiliencia, cómo va a recuperarse para alcanzar estos tiempos, ¿no? Que son bastante retadores. Asimismo, tiene que ver también la parte legal, cómo la parte legal va a ayudar como un área de soporte a ver que los principales proveedores que participan en esta recuperación también tengan el colchón técnico para poder responder a estos tiempos. Sea proactiva, es decir, que las pruebas también involucre a todos los actores, tanto internos como externos, se articule con inteligencia y eso va, ¿qué estrategias voy a utilizar yo de continuidad para poder probar que mis operaciones o mis servicios dentro de los canales digitales sean parte de las pruebas, no solamente cualitativas, matrices de calor, sino cuantitativas? ¿Cuánto puedo perder yo? Recordemos que es muy difícil medir el riesgo reputacional, cuánto voy a perder, pero hoy en día sí hay estrategias para saber a nivel de una organización y a nivel de todos los actores cuánto yo puedo perder, ¿no? Y en mi experiencia hemos hecho una consultoría de cuantificación de riesgos y eso ha permitido saber hoy en día cuánto se podría perder en diversos escenarios de ciberataques. Y esto va a permitir que haya una gobernanza y una cultura organizacional. También es muy importante que las pruebas o las consultorías que se hagan al respecto no se queden solo en el papel, sino que los planes de trabajo o las brechas que haya que atender sean monitoreadas y hay un seguimiento muy corto por un comité especializado y podamos saber si las brechas se están atendiendo y cómo se están atendiendo. Y también tener
visibilidad de qué otros aspectos de los sistemas de gestión se pueden impactar con ello. Por eso es muy importante la comprensión de los riesgos. Es decir, la organización debe saber qué riesgos va a gestionar, cuáles son su prioridad, sobre qué activos críticos. Hablamos siempre de las joyas de la corona. ¿Qué activos críticos son importantes para yo darle continuidad a las operaciones sobre mis canales? ¿Cómo protejo estos activos críticos? ¿Sobre qué activos de soporte están implementados? Y si estos activos de soporte, por ejemplo, están parchados, dónde se ubican geográficamente, en qué países que estuvieran en la nube, con qué socio estratégico estamos trabajando. Es muy importante también saber si las personas que están gestando esto, tanto técnicas, tanto de organización, procesos y tantos legales, tengan conocimiento de todas estas terminologías y de todos estos procesos que tenemos que gestar. Es importante que la infraestructura se adopte y vaya de una mejora paulatina en mediano, corto y largo plazo, de tal manera que en algún momento yo pueda llegar a niveles no solo de compliance, sino de recuperación rápida y eficaz. Y el tema de la reputación, bueno, son aspectos que se tienen que ver desde el gobierno corporativo, ¿no? Sobre estos activos que pueden sufrir daños irreversibles, y para eso tenemos de repente algo alterno de contingencia, y es muy importante actuar con rapidez y precisión, de tal manera que el riesgo reputacional no se vea mellado, porque es lo más difícil de recuperar. Un plan que me permita minimizar el impacto físico, digital y psicológico de un evento disruptivo. ¿Y esto cómo se traduce? Mi plan tiene que tener una gestión de riesgos que me permita ver si donde yo gestiono mis activos es un lugar físico idóneo y tiene todas las capacidades de seguridad física, electrónica, digital que me va a permitir una continuidad. Asimismo, también si todo mi trazabilidad de estos eventos están custodiados, tengo la capacidad y la performance de poder almacenar toda esta información, y que también las personas en la desesperación no se olviden desde el usuario de reportar qué canales hay de reporte, qué debo hacer en caso de un evento, qué canales le doy a mis usuarios para reportar, a mis clientes para reportar eventos, qué medios de comunicación hay, correos electrónicos, WhatsApps, teléfonos, ¿no? De esta manera puedo gestionar mejor cualquier evento disruptivo. Pueden haber cisnes negros también, cosas que no hayamos mapeado, como por ejemplo la pandemia fue un cisne negro, que muy pocos creían que iba a pasar, pero no sucedió. Otro de los puntos es la reducción de tiempos de respuesta y recuperación. Eso lo debo considerar en la operación. Incluir un plan diseñado de tal manera que acelere la toma de decisiones. Es decir, si ocurre un evento, ¿quién va a tomar la decisión de llamar de repente a un CECIR que hemos contratado externo? Si ocurre en la madrugada, ¿a quién voy a reportar? ¿No? Esto evita improvisaciones. Es por eso muy importante también que la documentación no quede en saco vacío. Es decir, se pruebe lo que hemos documentado y se actualice también los cargos o las personas de reporte. Permitir también activar protocolos de contención rápida, ¿no? Evacuación, aislamiento de sistemas o comunicaciones inmediatas con los stakeholders. Esto desde el regulador hasta el usuario final. ¿Y esto qué quiere decir en la contención? Un usuario de nuestra organización debe saber que se debe desconectar inmediatamente y que debo reportar. Mi usuario final, mi cliente, debe saber a qué canales se va a reportar en caso tenga inoperativo los canales digitales. Y las personas que están gestando estos planes deben saber en qué momento, cuándo, cómo y de qué forma van a reportar estas interrupciones. Otro es documentar la toma de decisiones bajo presión, que es muy difícil. Por eso es muy importante también que los actores tengan manejo de emociones. No se puede escoger a una persona que de repente por cargo tiene que tomar decisiones, pero no esté en la capacidad emocional de hacerlo.
Entonces, las habilidades blandas también cuentan mucho en este tipo de tomas de decisiones. ¿Para qué? Para evitar fragmentaciones de las respuestas, que haya un teléfono malogrado o que haya comunicaciones oficiales que desdicen lo que dice la gerencia general o el gerente de TI o el gerente de canales o el gerente de operaciones. Esto podría causar incertidumbre o una paralización en una situación de crisis, ¿no? Contar con un plan de gestión de daños con guías definidas, claras, roles y responsabilidades definidas y escenarios que nos permitan reducir errores y conflictos internos. Y esto suena bien, pero en la práctica es muy complejo hacerlo si es que no tengo un nivel de madurez idóneo para poder articular todo este tipo de plan de gestión de daños. Y de aquí nos vamos ya a la parte más técnica, que es la continuidad operativa y resiliencia, donde ya todos aquí sabemos que es un BCP, que es un plan de desastres, ¿no? El DRP, y esto nos permite mantener funciones de compliance y esenciales, ¿no? Para que evitemos pérdidas económicas y de reputación prolongadas. Pero recordemos que también los planes de continuidad pueden ser onerosos y dependiendo del tamaño, complejidad y colchón económico de una empresa, estos pueden ser más rápidos o no. Por eso es muy importante la parte 2 que les mencioné, cómo gestiono mis riesgos y cómo priorizo estos riesgos. Como séptimo punto es la gestión reputacional y el control de la comunicación, ¿no? En una crisis, lo peor que puede pasar es el silencio o la desinformación. Esto puede dañar la confianza de los clientes, socios y reguladores. Y cuán importante es también en estos escenarios el área de comunicaciones, ¿no? Saber en qué momento va a dar este comunicado. De repente ya hay una plantilla para cada escenario, para que haya rapidez en la comunicación, porque si no salimos a responder rápidamente cualquier incidente, sobre todo en los canales que hoy se utilizan con mucha frecuencia, y es casi el día a día desapareciendo la moneda física y reemplazándose por la digital, es muy importante que el control de la comunicación sea también parte de las estrategias. El plan que incluye estrategias de comunicación debe ser tanto interna como externa, ¿no? Esto para proteger la imagen institucional. Que recordemos, por ejemplo, un caso que hubo de un banco importante en nuestro país fue crucial, ¿no? Y pueden conllevar a pérdidas económicas y sobre todo a la confianza de los clientes y la confianza digital de nuestros servicios. Como nadie ha inventado la pólvora, y ya tenemos mucha información escrita, aquí he hecho un compendio de los estándares relacionados con la resiliencia digital en la práctica, ¿no? Y dependiendo de la organización y cómo está organizada estructuralmente, podría adoptar estos estándares, empezando por la familia 27000, que es el sistema de gestión de seguridad, las buenas prácticas en los controles en la 27002, la gestión de riesgos de la seguridad con la 27005. Tenemos también el sistema de gestión de continuidad con la 22301 y todas ellas que se desglosan. Un tema muy importante y que también está en la regulación 504 es la ISO 27017 y 18, que hablan de los servicios en nube, que hoy todo el mundo está yendo a la nube, incluso hay core de negocios en las nubes. En Europa desde el 2020 con DORA, que es lo que va a tratar mi compañero expositor más adelante, está gestado desde el 2020 y han tenido 5 años para implementarlo y en el 2005 ya se puso en vigencia. Entonces, todos estos puntos es importante que lo tengamos en cuenta para partir de una forma ordenada a implementar controles, a regularizarlos si es que no tuviéramos documentado, porque a veces tenemos los controles, tenemos las herramientas tecnológicas, pero no sabemos ni el cargo, ni quién va a gestarlo, ni quién va a administrarlo, si tienen todos la trazabilidad y los logs necesarios. Entonces, aquí podríamos utilizar cada uno de estos estándares como parte de la implementación inicial y madura de una resiliencia organizacional. Uno de los puntos también importantes a tener en cuenta es que hay ya ISOs como la 22316 que habla de la resiliencia organizacional. Sin embargo,
La NIS y todas sus variantes está utilizando dentro de sus marcos de trabajo de la identificación, protección, detección, respuesta y mejora continua, la NIS, ¿no? Sabemos que uno de los programas que nos pide dentro de la regulación para las entidades financieras, las SBS en la 504, es el tema del programa de ciberseguridad basado en estándares como NIS. NIS nos permite tener de manera programática todo un estándar para poder responder rápidamente eventos e incidentes, para que estos puedan no llevarse a mayores y no llegar de repente a los tiempos donde tenemos que reportar o podríamos estar sujetos a unas multas. Y una de las regulaciones con más amplitud de implementación en Europa es DORA, ¿no? Que habla sobre la resiliencia, es una reglamentación que habla sobre la resiliencia operacional digital, justamente en el sector financiero. Y tiene aspectos muy importantes, sobre todo en la parte legal, sobre provisión de terceros, los suministros, y cómo estamos tratando los servicios que tenemos, que son core, con nuestros proveedores, ¿no? La gestión de terceros es algo que se ha visto necesaria porque muchos, como empresas como AWS, Microsoft, Google, Oracle, que siempre tienen regulaciones y estándares contractuales macro, se han visto sujetas a reestructurarlos por estos aspectos de DORA, ¿no? Y otros aspectos como COVID, PCI y la ISO 42001 de IA también están permitiendo que las tengamos en consideración para una resiliencia digital. Es muy importante que la empresa no haga esfuerzos aislados y trabaje esto como islas. Tiene que haber un orquestador para que pueda tener en cuenta estas regulaciones, estos estándares que muchas veces están apalancados en las regulaciones nacionales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, PCI, que está apalancado en el reglamento 6523. Tenemos las ISOs de la familia 27000, que es el reglamento 504. Y así tenemos, por ejemplo, la 27017, que está en los apartados del 24 al 28 de la 504. Y es muy importante que si esto se gesta en diferentes departamentos de la organización, hay un orquestador que pueda relacionar todos estos controles en uno solo y hacer esfuerzos de estándares compliance o estándares que tienen una intersección común de controles, para que así la organización no esté invirtiendo de manera aislada en atender una regulación y en otro departamento en otra regulación. Entonces, la comunicación interna para tener resiliencia digital en la práctica es muy importante, porque de lo contrario son islas implementando y al final hay varias evidencias para un solo control gestada por diferentes departamentos. Y aquí salta la importancia de tener una cultura organizacional resiliente, que parte de estas estrategias y objetivos del Plan Estratégico Institucional, donde la formación continua para las personas que van a intervenir, tanto técnica, organizativa y legal, en la resiliencia digital, tengan una formación continua. ¿Cuántas organizaciones hacen una partida presupuestal, no solo para capacitarse, sino para atender el tema de resiliencia? Muy pocas, ¿no? ¿Cuántas siquiera han pasado de armar cuánto perdería cuantitativamente, pasar de las matrices de calor rojo, amarillo y verde, a saber efectivamente cuánto dinero perdería y si está ajustado también a los seguros de ciberriesgos que hoy tengo, ¿no? Entonces, la formación es 360. Porque tengo que formar desde el punto de vista de aquellos que van a atender la cuestión legal, aquellos que van a atender la parte técnica, la parte forense y aquellos que van a atender los procesos. Luego, la simulación integral también es muy importante. Muchas veces las pruebas se quedan en la organización, solo en la organización. Hay esfuerzos también del Estado peruano a través de la PCM para hacer simulaciones a nivel gobierno, lo cual es muy importante porque nos permite tener aprendizaje post-crisis, ¿no? Entonces, la simulación debe participar
todos los stakeholders y todos los proveedores que de alguna u otra manera tienen que ver en la continuidad de las operaciones y sobre todo en esta regulación que nos pide en tiempos tan cortos, ¿no? Y otro es estar evaluando siempre la madurez, porque hoy puedo estar en un nivel de madurez óptimo, idóneo, pero de pronto ingresó un nuevo proyecto o ingresó un nuevo servicio en mi app y se degrada la madurez. Por eso la evaluación de madurez debe ser constante, debe tener periodos cortos. Yo no puedo evaluar la madurez anualmente, tengo que evaluar la madurez de manera periódica, tiempos cortos que tiene que definir la organización de acuerdo a su apetito de riesgo y de acuerdo a los análisis de riesgos sobre sus proyectos y sus activos. Y los activos se despliegan metodológicamente anual y también a través de la GIR estamos evaluando continuamente el proyecto desde su concepción hasta postproducción. Entonces, esta evaluación y indicadores de resiliencia pueden haber operativos, organizacionales, que me van a permitir saber cuánto tiempo me estoy demorando para recuperarme, de cuándo me enteré, ocurrió el incidente y cuándo me enteré. Recordemos también que en las regulaciones vigentes hay mucho hincapié en reportar los incidentes. Tenemos la Directiva 016-2025 de protección de datos personales que también ha puesto tope para reportar incidentes de datos, ¿no? Que son 48 horas. Y muchas veces nuestros contratos con los proveedores TIC que tienen que responder también en caso tengan algún evento, están con tiempos mayores o no está definido los tiempos, que es peor, ¿no? Entonces, ahí tenemos que revisar todos los contratos y hacer las adecuaciones y adendas que correspondan, ¿no? Esto se va a ver en los indicadores de resiliencia, en cuanto nos estamos adaptando a estos marcos de trabajo y también saber qué aprendizaje me estoy llevando desde las pruebas de escritorio hasta las pruebas organizacionales, las pruebas donde participan mis proveedores y terceros y las pruebas de repente donde participo de manera gubernamental. Aquí quisiera hablar con ustedes sobre mi experiencia en posibles puntos ciegos que las organizaciones puedan no estar advirtiendo. Y lo primero es la integración de estándares y regulaciones colaterales, como en el caso de protección de datos, como en el caso de seguridad de tarjetas, ¿no? Que tienen que ver, y hoy en día lo de las CIAs, lo de gobierno de datos, también tienen que ver mucho con la integración de estos estándares. La organización debe tener una visibilidad de tal manera que le permita orquestarse y organizarse de manera integral y no tener islas, pese a que pueden haber varias áreas que están gestando estos estándares y están haciendo el compliance de estas regulaciones, ¿no? Otro punto es que posiblemente no se está priorizando todos los controles de seguridad en las operaciones activas en nuestros canales digitales. Uno por complejidad, otro por el impacto colateral que puede tener otros servicios o la versión de nuestro app, por ejemplo, en los APKs. Otro puede ser que esto se esté llevando a cabo a través de un tercero y también compartido del desarrollo con la institución. Ahí hay que estandarizar. Si bien OWASP no es obligatorio, es necesario que la empresa parta de estos estándares para el desarrollo, ¿no? Es un punto que es muy importante tenerlo en cuenta. Es probable también que no se esté implementando una resiliencia real, es decir, que no haya pruebas, por ejemplo, de Chaos Engineer, que lo pueda hacer la misma entidad, ver en qué momento puede fallar un servidor, puede fallar un switch y ver casos de uso, documentar casos de uso, en qué haría en esos escenarios, ¿no? Ir de menos a más y ver un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo. Lo peor que no se puede hacer es no habilitarse un cronograma de trabajo para saber cómo empiezo a gestar y cómo empiezo a madurar mi resiliencia, ¿no? Utilizar DORA es un gran referente, ya en la Unión Europea se está usando y ha dado muy buenos resultados. Las entidades financieras cada vez están más maduras y hacen pruebas mucho más integrales, ¿no? En la falla en cadena de suministro digital es muy importante, como vuelvo a repetir, tener proveedores probos. Y cuando digo probos es que
Si nosotros como entidad financiera estamos tan reguladas, tenemos tantos estándares implementados, estamos generando evidencia técnica, organizativa y legal para no solo cumplir con las regulaciones, sino recuperarme rápidamente, es necesario que mi cadena de suministro digital esté en las mismas condiciones, que también pueda recuperarse rápidamente. Y uno de los puntos de DORA es que tengo que validar que mi proveedor y los subcontratados de mi proveedor estén en esa capacidad. Y probablemente esté documentando todo, pero esté subejecutando. Y eso es algo que tengo que tener una sinergia, tengo que tener un equilibrio entre documentar y probar, ver el plan de brechas e ir mejorando. Dentro de los puntos también, en mi experiencia de haber visto tantos contratos, la participación y evaluación de los proveedores TIC no basta en un acuerdo de confidencialidad o en tener un reglamento de seguridad para proveedores. Este reglamento o lineamientos o políticas para nuestros proveedores también tiene que ser revisada en paralelo a las nuevas regulaciones o a los nuevos estándares o a las nuevas versiones. No puede ser un documento estático que solo se revise por procesos una vez al año o cuando ellos lo tengan previsto, ¿no? Dependiendo de la criticidad. Entonces, este documento se vuelve en la organización un documento crítico y vivo. Y esto va a depender de la evaluación de riesgos considerando muchos factores. Uno es la capacidad operacional y financiera de mi tercero. Está en la capacidad de responder, tiene un SOC, tiene un equipo de CSIRS, tiene un data center de contingencia. Este data center de contingencia, ¿qué productos y qué operaciones financieras va, en qué medida levantarse rápidamente? Esto sí tiene que ser visto por la empresa, porque la empresa sigue siendo la responsable de los servicios digitales. El tercero puede pagar multas, puede de repente retirarse de la base de proveedores, pero al final el riesgo lo enfrenta la entidad y la respuesta. Entonces, tengo que ver la capacidad operativa y financiera de mi proveedor. También tengo que ver desde dónde geográficamente está dando este servicio. Hay muchos países, y por ejemplo el reglamento nuevo de protección de datos te dice, mira, ¿qué país está albergando tu dato? ¿Qué país está procesando tu dato? Porque muchos países no tienen las regulaciones y ni siquiera tienen una entidad que vigile estas regulaciones. Entonces, es muy importante saber dónde estoy delegando el tratamiento de mis datos, el tratamiento de mis operaciones, para saber que ese país tenga las regulaciones competentes. Y si no lo tiene, advertirlo, ¿no? Advertirlo a donde se reporte a algún comité. Luego, la complejidad de la cadena de subcontratación es algo muy importante porque podemos tener un servicio con un proveedor y este a su vez con otro y este a su vez con otro. Entonces, esa cadena de subcontratación es importante tenerlo claro y muchas veces no lo tenemos claro. La concentración de riesgos, esto quiere decir si esta entidad le da servicios a muchas entidades, ¿no? Y muchas entidades dependen del mismo proveedor. Este proveedor está en la capacidad de concentrar estos riesgos, capacidad técnica, capacidad legal, capacidad financiera. Eso es algo que tampoco se ve, ¿no? Luego, los procesos adecuados de debida diligencia sobre subcontratistas y dependencias de cuartas partes, ¿no? Incluso en mi experiencia muchos abogados legales no tienen en cuenta que cuando hay el tratamiento de datos por estas cuartas partes, también tenemos que colocarlo en su política de privacidad. Entonces es muy importante que tengamos debida diligencia sobre las subcontrataciones y sepamos el flujo de nuestro servicio, al final quién lo va a hacer o qué parte lo va a hacer determinado proveedor y al final qué responsabilidad va a asumir el que tiene el contrato con nosotros, ¿no? Los contratos deben incluir también derechos de acceso y supervisión sobre el proveedor y subcontratistas. Si no lo ponemos, muchas veces esto es visto como un nuevo servicio y también quieren hacer una propuesta técnica económica para revisar estos controles, lo cual no debe ser así porque nosotros nos debemos asegurar, ya sea con nuestro personal de control interno o con un tercero especializado, que la entidad
que nos da el servicio y las subcontrataciones sea idóneo, ¿no? Y estén en la capacidad de responder. Tenemos que revisar todos los contratos con los proveedores, y si es contratos marco, peor, ¿no? Porque debemos cubrirnos las espaldas, y DORA permite ello. Permite que los contratos marco de estas grandes empresas sean revisados, ¿no? Y existe incluso bufete de abogados especializados para convertir estos contratos marco en contratos adecuados para la institución, para que la capacidad de resiliencia digital cumplan con las normativas gubernamentales. El otro es implementar sistemas robustos de documentación y monitoreo de toda la cadena de suministro. Es decir, no solamente basta en pasarle un checklist y diga que esto cumple, sino validar efectivamente, porque la empresa incluso puede tener una certificación 27001, puede tener una certificación PCI y así estar vulnerable. Entonces, sí hay que revisar, en mi experiencia, al menos de manera aleatoria, aquellos controles técnicos que tengan que ver con el servicio que estamos contratando. Luego, establecer criterios claros de tolerancia del riesgo. O sea, ¿cuál es mi tolerancia para con mi proveedor? Y esto debe estar claro, los acuerdos de niveles de servicio con este proveedor, ¿no? En las conclusiones de esta charla, puedo advertir que en la norma, la actualización de la resolución 814 ha hecho que garantice la continuidad de los servicios financieros a través de estos canales digitales. Esto favorece mucho a los clientes para que no se vean perjudicados. Sabemos que habían interrupciones prolongadas que no eran vistas por nadie, y ante esta coyuntura pues ha salido esta resolución que ya está en vigencia, ¿no? Y recordemos que la responsabilidad no se puede trasladar en estos casos, al menos con esta resolución y con todas las resoluciones gubernamentales, es responsabilidad de la entidad. La resiliencia operativa digital es una decisión de la organización que se gesta como objetivo estratégico del PI, y de ahí puede bajar al PETI, puede bajar al plan operativo de seguridad, puede bajar al plan de continuidad de negocio, pero arriba es donde deben tener claro el apetito de riesgos y qué riesgos van a atender y qué riesgos van a tolerar. Hoy en día la regulación es clara. La mayoría de regulaciones están teniendo los tiempos y ya no está al libre albedrío. Entonces tenemos que gestar acciones para que tengamos la capacidad de recuperarnos en 3 horas, en 5 horas, reportar en 48 horas, darle un margen sí al proveedor, pero no le puedo dar un margen de 72 horas, porque yo tendría que reportar en 3, en 5 y para datos 48 horas. Entonces no puedo dejar eso abierto. Tengo que tener cláusulas de seguridad, de ciberseguridad, de supervisión, de tratamiento del dato, de eliminación, de reporte de incidentes, de subcontrataciones. Entonces cada vez se hace más complejo la participación del área legal, porque algún desconocimiento de estos temas podría ponernos en contingencia, ¿no? Debe existir estrategias de riesgos que incluyan resiliencia digital como cultura organizacional, preparar a todos los actores internos, ¿no? y también a nuestros usuarios. La taxonomía de los riesgos nos debe permitir aislar y medir la dependencia de los terceros, es decir, no puede estar ajeno a nosotros o ser un punto ciego la concentración tecnológica. Debe ser un punto de evaluación del proveedor. ¿Cuántos proveedores estás atendiendo? ¿Qué capacidad operativa tienes? ¿Qué capacidad de respuesta tienes? ¿Qué arquitectura de backup, ¿no?, tienes? Eso es aspectos que muchas veces no se ve entusiasmado por las tecnologías. Hoy no basta contar con riesgos y matrices de calor cualitativos, sino también cuantitativos. Es necesario que la empresa sepa cuánto va a perder, porque eso va a dar pie también a contratar seguros idóneos, que al menos cubran posibles riesgos mínimos, ¿no? Y podamos estar en la capacidad no solamente de probar. Sabemos que hoy en día los seguros, después de la pandemia, no son dados a cualquier institución. Hay pruebas que se hace, por ejemplo, de red perimetral, para que los seguros sean extendidos por alguna
empresa, ¿no?, que ve estos tipos de cosas. Entonces, es muy importante tener en cuenta que las condiciones para aplicar, por ejemplo, a un seguro de ciberriesgos, cumple condiciones, que también es otro catálogo de controles que hay que documentar, que hay que cumplir y debe ser parte del plan operativo anual de tus matrices de riesgos, porque podrías pagar una prima muy onerosa y no poder ejecutarla en caso de un incidente. ¿Por qué? Porque no cumples el catálogo de controles de tus seguros de ciberriesgos, ¿no? Y es por eso muy importante el tener hoy en día riesgos cuantitativos. Dentro de la categoría de interrupción de negocios y fallos de sistemas, debemos considerar una subcategoría, que son los fallos inducidos por terceros, que muchas veces no estaban o no están en nuestras matrices de riesgos inherentes. Tenemos que medir y advertir el impacto de los desarrollos de software, sean internos o sean externos. Y los externos se deben homologar a la forma de trabajo de la institución y a los estándares que estos cumplan, ¿no? Los estándares son la base ordenada, ¿no?, y metodológica para implementar de manera integral y procurar una mejora continua. Los planes de continuidad deben estar permanentemente actualizados y probados. Deben existir canales de comunicación para que de repente un miembro del equipo operativo de contingencia se va, pues ¿quién es el que la reemplaza? Si hay nuevos teléfonos, si hay nuevas cuentas, si las cuentas están probadas, ¿no?, si las contraseñas son las mismas que probé inicialmente. Entonces siempre es bueno actualizar y probar, y la persona encargada de estos planes de continuidad, ya sea del departamento o de los servicios, tiene que alzar la mano cada vez que haya una modificación. Los planes de recuperación de desastres deben considerar también priorizar riesgos operativos y de compliance, porque muchas veces se basan solamente en controles técnicos y dejamos de lado estos de riesgos operativos y de regulación. Por eso es, como dije al inicio, debe haber un equipo multinivel, multidisciplinario para atender estos temas de resiliencia. Luego, los controles de ciberseguridad deben ser parte de las estrategias de continuidad de negocio. Por eso es muy importante trabajar de la mano del responsable de la continuidad para que las estrategias de los planes de continuidad adviertan controles intrínsecos de ciberseguridad y de seguridad, dependiendo del escenario, que no se deben perder, ¿no?, y que incluso pueden marcar la pauta para que dentro de los servicios de continuidad sean considerados, ya sea desde la parte técnica o de la parte operativa. Y como conclusión de todo esto, señores, aquí algo muy corto, es que si solo implementamos estándares, no tenemos resiliencia. Ojo, tenemos compliance, podemos pasar muchas auditorías, pero eso no garantiza una resiliencia real. ¿Y cuándo demostramos una resiliencia real? Cuando el canal digital se cae, cuando el proveedor que me tiene que dar el servicio falla y cuando hay un ciberataque activo, ¿no? Si yo después de todo esto me recupero rápido y sigo funcionando, es decir, que ya he probado mi resiliencia, ¿no? Entonces, tenemos hoy día una regulación y varias que nos dan muchos retos, nos tiene que hacer más ingeniosos. Debemos trabajar primero la parte de personas antes que infraestructura, para que lleguemos a un nivel de madurez que nos permita tener una resiliencia operacional digital en los estándares de DORA, ¿no?, que va a ser uno de los puntos que va a tocar el siguiente expositor. Muchísimas gracias.